Hola, hola de nuevo, aquí continuamos con el desarrollo de este proyecto autosustentable. Hoy con un nuevo video que es el cuarto video por fin de la serie de tutoriales para construir este domo. Y bueno, la idea del video es explicar lo mejor posible cómo se interpretan los datos que nos da el programa acidon.ru, que es online, que es un programa para calcular cualquier tipo de domo. Y bueno, la idea es que cualquier persona tenga la capacidad de interpretar el programa y construir el domo que quiera. Y bueno, pues aquí seguimos con la secuencia de videos de la construcción de este domo específicamente. Y bueno, me había demorado muchos meses porque pues no sabía bien cómo hacerlo, pero pues usando el programa en 3D, pues pude tener muchas herramientas como para poder explicarlo de la mejor manera. Y listo, entonces espero que haya quedado pues como lo mejor explicado posible, que no queden muchas dudas. Igual cualquier duda me la pueden escribir abajo. Y igualmente en la parte de la descripción del video les dejo el link a Facebook, el link a Instagram, el link a las listas de reproducción. Y bueno, no es más, entonces aquí seguimos como siempre. Mm, y listo, estamos hablando, chao. Bueno, entonces esta es la cúpula. Y esta cúpula está construida con esta pieza que se llama varillón, que es de 4 centímetros por 2 centímetros. Algunas personas me han dicho que si este formato es suficiente para sostener el peso de la cúpula, y totalmente sí, porque pues esta es una madera que se llama chanul, es una madera muy fina y pues aquí cuando se van uniendo las piezas, pues se va volviendo cada vez más resistente. Aparte de que la estructura está conformada por triángulos, que es la figura más fuerte que hay. Y bueno, a medida que, digamos, cuando se construye este triángulo, después que se está construyendo pues se le está poniendo la tabla detrás, las tablas también están uniendo en los extremos el triángulo y cada vez la estructura se hace mucho más fuerte y no está sosteniendo ningún piso encima ni nada, sino que simplemente se sostiene a sí misma y la forma en que está constituido todas las piezas hacen que sea una estructura muy fuerte. Y bueno, entonces ese es el formato que usé para hacer el domo. Bueno, comencemos con los cálculos. Entramos a la página acidon.ru, que es una página rusa que nos va a dar todos los datos necesarios para construir cualquier tipo de cúpula. Y bueno, aquí arriba a la derecha les dejo un video que hice hace algún tiempo explicando las frecuencias de los domos, la geometría de la cual parten. Pues para no repetirlo acá, pues los dirijo a ese video para quien lo quiera ver. Aquí me voy a enfocar específicamente en los cálculos del domo que estamos hablando. Y bueno, entonces aquí en la parte de arriba continuamos entonces con en opciones de geometría. Aquí donde dice frecuencia, que está en 3, la vamos a poner a frecuencia 2, que es la frecuencia que yo escogí para hacer el domo, porque es, a pesar pues de que es menos esférica, pues usa menos piezas y pues toma un poco menos tiempo para construirlo. El resto de datos lo dejamos así. Aquí donde dice opciones de proyecto, donde dice radio de la esfera en metros, aquí nos especifican la medida en metros, le ponemos 2.5, que es el radio del domo, que es de 5 metros de diámetro. Y listo. Aquí en la opción le ponemos la opción que se llama Good Karma. Esta opción nos da la posibilidad de generar triángulos independientes, que es lo que necesitamos para poder construir fácilmente la cúpula. En el momento cuando yo la construí, no estaba esta opción de Good Karma, sino que hice algo que se llama, con la conexión de cono, hice una interpretación para poder generar triángulos independientes. Aquí arriba a la derecha les dejo el link de ese video por si les interesa, donde mostraba pues cómo hice paso a paso el cálculo del domo como lo tengo en este momento, pero ya con las actualizaciones del programa, Good Karma hace esa operación de una vez. Entonces pues se puede obviar la
la vista de ese video, pero pues por si a alguien le interesa, igual aquí entonces esta opción nos da todo lo que necesitamos para... Es aquí tamaño de la pieza, de las piezas que como vimos ahorita el varillón, que es la pieza con la que está conformada la cúpula, es de 4 por 2 centímetros y aquí como está en milímetros, le ponemos 40 de ancho, o sea 4 centímetros por 20 milímetros de grosor que son, entonces son 2 centímetros. Y listo, aquí entonces ya tenemos nuestra cúpula y el programa entonces nos muestra que hay piezas rojas, amarillas, verdes y azules. Entonces ya aquí cuando bajamos nos muestra esas piezas. Dice, hay 30 piezas rojas, 30 piezas amarillas, 30 verdes y 30 azules. Cada una entonces tiene un corte específico para poder generar la cúpula y entonces aquí vamos a ver cómo se interpreta esto. De pronto está un poco enredado, pero aquí con el programa en 3D se los voy a mostrar bien especificado para que simplemente sepan interpretarlo y puedan hacer así entonces cualquier domo que quieran hacer. Y bueno, la interpretación del programa es muy sencilla para mi punto de vista o de la manera en que yo lo hago. No hay que tener en cuenta en ningún momento ningún tipo de ángulo. Este 27.8 grados lo podemos obviar y este 74 grados lo podemos obviar. Ya les voy a decir por qué. Y bueno, los datos que nos muestran acá es en milímetros. Entonces, para saber cuánto es el largo total de la pieza, entonces vamos desde este extremo que dice 0 hasta el otro extremo que dice 1522 milímetros. Eso quiere decir 1 metro 52 centímetros, 2 milímetros. Ese es el largo total de la pieza. Y bueno, acerquemos un poco acá. Entonces, partiendo de una pieza que fuera con un corte de 90 grados, entonces aquí nos dice, desde el punto 0 hasta esta parte donde se empieza a conformar este ángulo es 11 milímetros. Entonces lo que les decía ahorita de que este ángulo no importa, ya con solamente coger la pieza y medir desde este punto a este punto 11 milímetros y trazar una línea, ya ahí se nos genera este ángulo y el otro ángulo se genera automáticamente después cuando hacemos el otro corte que tiene que ver con esta línea. Esta línea punteada tiene que ver con una parte de la pieza que está detrás. Eso pasa en dibujo técnico. Entonces, para que se entienda mejor, miremos el gráfico en 3D. Entonces, aquí como les decía, aquí partimos de la pieza del varillón que es de 4 por 2 centímetros. Y entonces lo que les decía, entonces, de esta pieza de varillón parto desde un corte de 90 grados y entonces mido, bueno, aquí ya está la pieza, aquí está la pieza del largo que es, de los 1522 milímetros, está exactamente de ese largo y entonces parto desde el punto 0 que es aquí arriba y mido 11 milímetros. Aquí lo puse entonces de otro color para mostrar esos 11 milímetros. Entonces, que son los que nos dice acá el programa. Entonces, en ese momento en mi pieza voy a trazar una línea desde aquí hasta acá. Y ya entonces vamos a la parte punteada, que es la que se ve atrás. Entonces yo puedo hacer aquí un poquito, voy a quitar un momentico esta pieza hacia este lado para que veamos cómo aquí detrás de la pieza que tenemos se genera esta pequeña diagonal que espero que se vea y entonces cuando rotamos la pieza vemos que esa línea diagonal que aquí se ve punteada es esa parte de atrás de la pieza. Entonces, dice que desde este punto 0 a este punto, que es donde se empieza a generar esta diagonal, hay 24 milímetros. Entonces, listo. Desde este punto 0 hacia acá, medimos en nuestra pieza 24 milímetros y entonces aquí como nos dice que es la línea que está detrás, lo mismo entonces medimos en la parte de abajo de 0 a 13 milímetros. Entonces aquí vemos en la parte de atrás de 0 medimos 13 milímetros y nos da el otro punto.
Ya entonces tenemos el corte especificado para ya simplemente con la máquina que ya les voy a mostrar se hace el corte y se saca simplemente en serie hasta completar las 30 piezas. Aquí vemos entonces, obviando esta pieza que simplemente fue la que nos sirvió como punto cero de referencia, que estas dos piezas son iguales, pues respecto a este corte pues a esta línea punteada que no se sabe qué era, pues aquí ya físicamente ya podemos saber a qué corresponde y a qué corresponden estos números que visto desde este punto de vista 3D es más fácil de entender cómo se interpreta y listo. Aquí de pronto no se ve exactamente igual porque, digamos, los ángulos no son exactos o estas distancias no son exactas porque pues aquí en el programa no se puede mostrar exactamente a escala cómo funciona. Entonces simplemente da una interpretación o un acercamiento a cómo es finalmente la pieza. Y listo, ya en nuestro varillón tendríamos la marca por donde debe ir el corte y lo que hice yo fue usar un pedazo de madera de balso, que es con la que se hacen las maquetas en arquitectura, que es una madera muy blanda. Lo que hice fue hacer este ejercicio para que después manualmente pudiera hacer el corte manualmente y me quedara la pieza de esta manera. Ya me quedará con este corte. Pues aquí vemos que se sigue prolongando pues la pieza, pero pues iba corta porque ahí lo que nos interesa simplemente era el ángulo. Y entonces ya con esta pieza ya cortada, que el balso se deja cortar muy fácil, entonces lo que habría que hacer es pasar a la parte de la acolilladora como la conocemos acá, o también una ingleteadora, que esta máquina lo que nos permite es hacer dos cortes al mismo tiempo. Entonces, estas máquinas nos permiten, como les comentaba, dos cortes al mismo tiempo. Entonces, digamos, cuando uno baja la cuchilla, pues ahí estaríamos haciendo un corte de 90 grados específicamente. Y también bueno, entonces aquí por ejemplo, entonces vemos cómo la máquina se mueve en este rango. Aquí en esta parte de abajo donde señalo con el puntero, pues están los ángulos para uno hacerlo pues específicamente como quiera. Y entonces también está este ángulo de acá para, la, para hacer cortes de esta manera. Generalmente la máquina como que solamente hace este movimiento, pues no lo hace hacia los dos lados así, sino que solamente hacia allá. Entonces uno tiene que coger la pieza, la pieza que va a cortar y pues moverla o rotarla de determinada manera, pues para que simplemente la máquina con sus movimientos pues pueda dar el corte que necesitamos. Y pues en este movimiento que les digo, pues la máquina también tiene su graduación y tiene la manera pues de poner números específicos y listo. Pero no es muy necesario, pues no hay necesidad de enredarse mucho porque pues con la referencia que ya tenemos voy a borrar esta pieza que fue la que cortamos. Entonces vamos a quedar con este varillón, con este corte específico, y lo único que tenemos que hacer es ajustar la máquina para que haga este corte. Entonces es muy sencillo. En este caso lo que habría que hacer es mover la máquina de esta manera. Voy a poner esta pieza un poquito más para acá y ahí estaríamos alineando con esta parte de aquí abajo. Ahí vemos cómo se ve la diferencia. Entonces lo único que hay que hacer es alinear exactamente la máquina. Entonces ahí ya tendríamos este ángulo, porque nos lo da la pieza.
Ya lo único que falta es y ese corte simplemente, como ya tenemos nuestra plantilla, que es la que nos especifica cómo van los cortes, entonces sin prender la sierra, lo que hay que hacer es bajarla y simplemente mover el ángulo de la cuchilla respecto pues a nuestra plantilla, que se recueste bien y listo. Ahí ya tendríamos completamente la máquina graduada para hacer este corte específicamente. Esta sería entonces una manera de interpretar el programa, porque pues ya lo podríamos hacer también con los ángulos de 27.8, con el de 74 grados, que simplemente podría ser cuadrar esos ángulos aquí en esta pieza y en esta otra pieza, y lo haríamos de pronto mucho más rápido. Entonces pues aquí yo les muestro un método y bueno, ya cada uno tendrá como sus habilidades. Y espero pues que esto le sirva a alguien de esta manera y sus maneras de hacerlo, pero entonces aquí les comparto una que es la que yo utilicé. Y bueno, entonces continuemos. Y la idea sería entonces ya tener entonces las 30 piezas, que en este caso nos dicen pues que es de 1,52 metros, 2 milímetros, pero entonces como les vamos a hacer los cortes a cada extremo, podríamos tenerlas por ahí de 1,54 centímetros para que nos dé el espacio para cortar en extremo y extremo. Y bueno, lo que habría que hacer entonces es cada pieza, por un lado, hacer los 30 cortes que corresponden a este extremo y luego hacer lo mismo reflejado a espejo, teniendo en cuenta pues que nos vaya a dar el largo total de la pieza termine siendo 1,52,2. Entonces, y bueno, para hacer el corte en espejo, lo único que hay que hacer es, voy a sacar aquí una copia de esta pieza y la voy a reflejar. Al reflejarse, pues queda de la manera pues que nos muestra el programa del cálculo del domo, que pues son con las dos líneas hacia adentro. Entonces, lo que habría que hacer es simplemente coger la pieza, pues aquí ya le puse el otro ángulo, pero simplemente hay que rotarla a 180 grados y pues ahí vemos que es exactamente el mismo corte. Pues ya hay que manejar la máquina, pero entonces vemos que es el mismo corte, simplemente que se pone la pieza del otro lado para que, pues como les digo, quede a espejo. Entonces ahí ya queda nuestra pieza completa. Y les recuerdo de nuevo estar atentos de que la distancia de la pieza pues vaya a quedar exactamente del 1,52,2, que eso es muy importante. Asegurarse que antes de hacer el segundo corte vayamos a tener al final esa medida. Y bueno, ya lo que habría que hacer es exactamente lo mismo para la pieza amarilla, sacar las otras 30 piezas ya con sus medidas específicas que son diferentes a la anterior. Y también tener muy en cuenta que para las piezas verdes y azules, un extremo es con una medida y el otro extremo es con otra. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pero pues como les digo, es el mismo proceso que hemos hecho para cada extremo y tener en cuenta pues como siempre cómo es la disposición de la pieza que nos están mostrando y listo, simplemente estar atentos a cada medida y ya sacar las piezas pertinentes. Por ejemplo, aquí entonces vamos a ver qué nos dice. La pieza es de 1344 milímetros y le vamos a restar esta medida que son 1331, nos da 13.
Eso quiere decir que es diferente a esta, porque aquí dice que es 7 milímetros y aquí nos dice que es 3. Entonces hay que corroborar pieza por pieza para saber si son espejo o no. Ya lo que resta es aquí cuando bajamos un poco más, vemos que con las piezas que cortamos se hacen dos tipos de triángulo. Se hace un triángulo con los tres tipos de medidas, que es la amarilla, la azul y la verde, y hay otro tipo de triángulo que se hace solo con la pieza de tipo rojo. Entonces, habíamos cortado 30 piezas rojas que nos da para hacer 10 triángulos de solamente piezas rojas, y entonces cortamos las otras 30 de cada una, que va a hacer que tengamos al final 30 triángulos de esa disposición. Aquí vemos pues la pieza que hemos trabajado durante el video y listo, aquí están las tres, vemos cómo encajan. No siempre encajan así súper bien, porque pues uno de pronto cuando hizo el corte con la máquina de pronto le faltó 1 milímetro o 2 milímetros. Eso no es exactamente, ahorita les muestro cómo quedó aquí en el domo, pero pues por eso no hay ningún problema, porque se puede solucionar muy fácil. La idea es estar lo más aproximado posible y listo. Aquí entonces tendríamos una pieza de las 10 piezas que el programa nos dice que vamos a tener. Ya sería entonces armar los otros triángulos con las otras piezas que tenemos. Y algo muy importante es que cuando hagamos el cálculo de nuestro domo, guardemos un screenshot o una imagen pues dibujada, o algo que nos muestre cómo está en este momento este esquema, porque este es el que nos va a mostrar cómo armar. Entonces, por ejemplo, aquí vemos el triángulo rojo y vemos que al lado está un triángulo del otro tipo con la parte amarilla hacia abajo. Entonces, después sigue otro triángulo rojo, después sigue otro triángulo de los otros con lo amarillo hacia abajo, y aquí vuelve y se repite, triángulo rojo. Y después, cuando ya tenemos esos triángulos, ya entonces seguimos con los otros, que por ejemplo, aquí entonces hay otro triángulo con la parte amarilla sobre la parte roja de este triángulo. Entonces, por eso es tan importante tener marcados cada una de las piezas. Hay que marcarlas. Cuando yo la corte, en alguna parte la pinto de rojo, o le pongo una cinta para saber a qué corresponde, y con este mapita más adelante entonces vamos a poder armar nuestro domo. Bueno, y ya para finalizar, en el momento en que uno está construyendo los triángulos, en las esquinas pues está unido con tornillos drywall. Aquí por ejemplo hay un gran ejemplo, que es la parte de la cúpula. Eh, Ahí se ve cómo está atravesado por el tornillo drywall, y está el triángulo independiente. Y, y bueno, pues también aquí se ve también cómo no queda exactamente pues junto, perfecto. Así quedó el resto de la cúpula. Entonces pues me preocupé cuando vi eso, pero pues ya después me di cuenta que no hay ningún problema. La estructura se termina viendo muy bien. La manera en que lo resolví fue mezclando pues pegante blanco con acerrín, o pues polvo de madera. Aquí se le conoce acerrín, no sé en otras partes, pero entonces pues en general se quedó viendo muy bien. Hay unas partes, por ejemplo, que juntan muy bien, hay otras donde quedan unos espacios muy grandes, y bueno, también hay unas piezas, por ejemplo aquí hay un espacio que quedó así porque la madera está torcida. Quedan de todas las formas posibles, porque pues con la madera tampoco son las cosas tan exactas. Igual a la hora de que vayan a armar la cúpula, pues entonces no se preocupen tanto. Pues obviamente la idea es tratar de hacerlo lo mejor posible, pero en general pues no hay ningún problema. Y a medida entonces que iba armando los triángulos, pues al principio los amarraba con alambre. Les voy a dejar entonces aquí arriba a la derecha el video de cuando lo estaba construyendo específicamente.
No tenía tantas habilidades pues como para hablar y los videos un poquito sosos, pero pues ahí está la información para ver cómo se construyó la cúpula y listo. Eso es toda la información.